En nuestra paciente del caso clínico, hicimos algunos otros exámenes para ampliar su diagnóstico diferencial. Entre ellos, una punción lumbar donde evaluamos las bandas oligoclonales de su líquido cefalorraquídeo. Estas bandas oligoclonales fueron un patrón tipo 2. También se tomaron anticuerpos aquaporina 4, los cuales fueron negativos. Se tomó exámenes como el VIH, BDRL, perfil metabólico, autoinmune, todos negativos. También hicimos una perfusión cerebral que fue completamente normal y la espectroscopía, que es uno de los exámenes que nos puede ayudar en el diagnóstico diferencial, especialmente con lesiones neoplásicas. Acá lo que vimos fue un aumento del pico de lactato, pero no existió ningún cambio en los picos de N-acetil aspartato ni colina. La espectroscopía fue más sugestivo de una enfermedad desmielinizante y menos probable de una neoplasia o un absceso. También se complementaron estudios con potenciales evocados visuales, donde encontramos un compromiso franco de desmielinizante prequiasmático de grado leve a moderado en el ojo izquierdo, aunque la paciente estaba totalmente asintomática desde el punto de vista visual. Esto sobre todo porque las bandas oligoclonales fueron patrón tipo 2 y como vimos en la introducción, muchas de estas lesiones desmielinizantes tumefactas pueden ser el debut de una enfermedad desmielinizante como la esclerosis múltiple. Y las bandas oligoclonales con este patrón positivo es altamente sugestivo de que esa paciente en un futuro pudiese virar a una esclerosis múltiple. Entonces se deberá seguir en el tiempo para ver si aparecen nuevas lesiones y ya entrará al debate si se inicia manejo modificador de la enfermedad o no. Cuando la paciente ingresa al servicio de neurología, es referida por el servicio de neurocirugía para que ampliemos el diagnóstico diferencial, dado que los doctores de neurocirugía estaban haciendo el diagnóstico desde el punto de vista de una neoplasia y fue referida para una biopsia por estereotaxia. No todos los pacientes que debutan con lesiones desmielinizantes tumefactas van a requerir una biopsia. La resonancia frecuentemente es una forma de hacer el diagnóstico diferencial. Y como vimos, nuestra paciente tiene muchas características radiológicas parecidas a las que repasamos, como el realce en anillo incompleto. Y en los exámenes que hicimos de diagnóstico diferencial, las bandas oligoclonales fueron positivas. Entonces, esto comienza a inclinarse mucho más hacia una lesión de origen desmielinizante. Asimismo, pudimos hacer todo el diagnóstico con la espectroscopía que nos permite diferenciar entre lesiones como los abscesos y lesiones neoplásicas en caso de que encontráramos características típicas de las alteraciones de los metabolitos en la espectroscopía. En la práctica, los pacientes que usualmente deben ser candidatos a una biopsia son aquellos que no tienen un diagnóstico preexistente de esclerosis múltiple y ahí va a ser el reto, como esta paciente que debuta con una lesión única y que en la resonancia no vemos ninguna otra lesión sugestiva de desmielinización, pacientes que tienen imágenes por resonancia inconclusas o que le hacen un PET y el PET es negativo, o en aquellos pacientes que tienen bandas oligoclonales negativas y en los grupos etarios donde el diagnóstico de la esclerosis múltiple es infrecuente, por ejemplo, los pacientes que ya son muy ancianos, mayores de 60 años. Entonces esas son como las banderas rojas a tener en cuenta cuando ya la biopsia tendría un valor diagnóstico para las lesiones desmielinizantes tumefactas. El tratamiento en las lesiones desmielinizantes tumefactas, cuando ya hemos confirmado el diagnóstico, se puede dividir en dos abordajes: en los ataques agudos y en los tratamientos modificadores de la enfermedad cuando hay una alta sospecha de una enfermedad desmielinizante como la esclerosis múltiple. En los ataques agudos, la primera línea es el uso de los pulsos de esteroides.
En grandes series de casos se ha visto que los pacientes con lesiones tumefactas agudas sintomáticas responden muy bien a este tipo de tratamiento con esteroides. En algunos casos excepcionales puede haber algo de refractariedad al uso de los esteroides, sobre todo en aquellas lesiones que tienen gran efecto de masa. En estos casos se puede ofrecer el uso de la plasmaféresis. En algunos otros casos, sobre todo en las series pediátricas, se ha hablado del uso de la inmunoglobulina humana intravenosa. Ya en otros casos aún más excepcionales, puede utilizarse inmunosupresores un poco más severos como la ciclofosfamida cuando la refractariedad a todas esas otras líneas de tratamiento en los ataques agudos ha sido refractario. En aquellos pacientes que vemos que hay un alto riesgo de una conversión a esclerosis múltiple, ya se pueden proponer tratamientos para evitar esa conversión, como los tratamientos modificadores de la enfermedad. De cierta forma, podríamos pensar que las lesiones tumefactas desmielinizantes únicas en su momento de debut pueden ser una forma de debut de un CIS. También en la neuromielitis óptica, que es otra enfermedad desmielinizante, se han descrito estas lesiones tumefactas desmielinizantes. Por eso también el diagnóstico diferencial con las aquaporinas, los anticuerpos, es muy importante. En este orden de ideas, si sospechamos más una esclerosis múltiple, podríamos iniciar tratamiento como interferón y glatiramero. Si estuviera la balanza más inclinada por las características radiológicas y por las características serológicas con unos anticuerpos positivos para NMO, podríamos pensar más en el uso de un rituximab. En el caso puntual de nuestra paciente, se le dio pulsos de esteroides 5 días, con lo cual la paciente respondió muy bien. Se mejoraron completamente los síntomas, sobre todo los más molestos, que era la hipoestesia de la hemilengua izquierda. Asimismo, pensamos que con las bandas oligoclonales positivas y los hallazgos incidentales de los cambios neurofisiológicos en el nervio óptico que sugerían desmielinización, es una paciente que muy seguramente tenía un alto riesgo de una conversión a esclerosis múltiple. Cumplía las características demográficas, cumplía las características radiológicas, serológicas y el comportamiento clínico nos hizo pensar que se beneficiaba de dejar un tratamiento a largo plazo. La paciente inició interferón. Hoy en día se encuentra estable, ya lleva un seguimiento de casi 2 años. En la resonancia se ha visto que la lesión tumefacta que ustedes observan ha disminuido en tamaño y no han aparecido otras lesiones desmelinizantes hasta el momento. En el mundo es muy debatido si estos tratamientos se deben instaurar o no, pero dado que las bandas oligoclonales son un marcador muy importante en la predicción a la conversión a la esclerosis múltiple, hemos decidido dejarla con tratamiento.